Nos guste o no, todos tenemos que pagarlos. Pero, ¿te imaginas que el gobierno te cobre por el nombre de tu bebé? ¿Por tirar de la cadena del inodoro o incluso por los eructos de una vaca? Parece una broma, pero no lo es. A lo largo de la historia, los países han implementado algunos de los impuestos más extraños y curiosos del mundo. Algunos con buenas intenciones, otros con consecuencias insólitas y unos cuantos que simplemente te harán reír o enfurecer. Hoy en Renovación Económica exploraremos los impuestos más raros de la historia y los que aún existen. Prepárate porque algunos te sorprenderán, como el impuesto de la soltería. Sí, escuchaste bien. Pagar si no te casas. El impuesto sobre los arándanos. Estados Unidos. Cuando pensamos en impuestos, solemos imaginar grandes sumas de dinero destinadas a infraestructuras o servicios públicos. Pero en Maine, Estados Unidos, existe un impuesto tan específico como sorprendente: el impuesto sobre los arándanos silvestres. Maine es el mayor productor de arándanos de Estados Unidos, y para regular la industria y evitar la sobreexplotación del cultivo, el gobierno impuso un tributo de 1,5 centavos por libra de arándanos recolectados o procesados. Este impuesto se divide entre los productores y procesadores de la fruta. Pero aquí viene el giro interesante. El dinero recaudado no va directamente al Estado, sino que se destina a la Comisión de Arándanos Silvestres de Maine, que lo utiliza para promocionar los arándanos en el mercado y financiar investigaciones para mejorar su producción y sostenibilidad. La idea es que si el sector crece y la demanda aumenta, todos los agricultores se benefician. El debate sigue abierto. ¿Es este un impuesto necesario para proteger la industria del arándano o se ha convertido en una carga para los agricultores? Lo cierto es que, en Maine, hasta los frutos más pequeños no escapan del ojo del fisco. El impuesto sobre los robots. Corea del Sur. Imagínate que el avance tecnológico está afectando tanto al empleo que el gobierno decide intervenir. Eso fue lo que ocurrió en Corea del Sur, uno de los países con mayor automatización en el mundo. En 2017, el gobierno implementó una reducción en los incentivos fiscales a las empresas que invierten en robots. No es un impuesto directo a los robots, pero en la práctica encarece su uso y frena su expansión descontrolada. ¿El objetivo? Frenar la pérdida masiva de empleos causada por la automatización. El problema es que los robots, a diferencia de los trabajadores humanos, no pagan impuestos ni contribuyen a la seguridad social. Corea del Sur fue el primer país en implementar una medida de este tipo. La gran pregunta es, ¿deberían los robots pagar impuestos como los humanos? O, mejor aún, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial reemplace aún más trabajos? La discusión está sobre la mesa. El impuesto sobre los eructos de vaca, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, un país donde la ganadería es una parte fundamental de su economía, el gobierno propuso un impuesto sobre los gases que emiten las vacas y ovejas. ¿Por qué? Porque los eructos y flatulencias del ganado son responsables de una gran parte de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. La idea era que los ganaderos pagaran una tasa basada en la cantidad de metano que sus animales producían. Pero los agricultores no tardaron en protestar. Alegaban que esto haría que los costos de producción se dispararan y pondría en peligro sus ingresos y la competitividad de Nueva Zelanda en el mercado internacional. La presión fue tan grande que el gobierno terminó cancelando el impuesto antes de que entrara en vigor. En su lugar, se comprometió a encontrar soluciones más prácticas y menos agresivas para reducir las emisiones del sector ganadero. El impuesto sobre el sol. España. Ahora imagina que decides ser más ecológico e instalar paneles solares en tu casa para generar tu propia electricidad. En muchos países, esto se ve como un avance positivo, pero en España, durante varios años, hacerlo significaba pagar un impuesto adicional, conocido como el impuesto al sol. Esta medida obligaba a los propietarios de paneles solares a pagar una tasa por la energía que ellos mismos generaban. La justificación del gobierno era que estas personas seguían dependiendo en parte de la red eléctrica y, por tanto, debían contribuir a su mantenimiento. Sin embargo, la medida fue ampliamente criticada y vista como un freno a la transición hacia energías renovables. Muchos argumentaban que el impuesto favorecía a las grandes empresas eléctricas y desincentivaba el autoconsumo. Finalmente, tras años de controversia, el impuesto fue derogado en 2018.
permitiendo que los ciudadanos pudieran aprovechar el sol sin tener que pagar extra por ello. Una lección de cómo la presión pública puede cambiar la legislación. El impuesto sobre el polvo. Venecia, Italia. ¿Te imaginas que te cobren por el polvo que se acumula en tu casa o negocio? Pues esto ocurrió en la histórica ciudad de Venecia, Italia. Durante el siglo XIX, la ciudad impuso un impuesto sobre la acumulación de polvo en los hogares y comercios. La razón detrás de esta medida era mantener la ciudad limpia y reducir la contaminación en sus calles y canales. Sin embargo, la implementación del impuesto resultó ser un problema. Los inspectores recorrían las calles revisando las fachadas y rincones de los edificios en busca de acumulaciones de polvo. Si encontraban suciedad en exceso, el dueño del inmueble recibía una multa. La gente empezó a limpiar frenéticamente sus casas y locales, pero con el paso del tiempo, el impuesto se convirtió en una carga difícil de soportar y generó descontento entre la población. Finalmente, la medida fue derogada cuando se consideró que era más una molestia que una solución real. Sin embargo, este impuesto pasó a la historia como uno de los tributos más absurdos jamás creados. ¿Qué opinas? ¿Deberían las ciudades modernas aplicar algo similar para incentivar la limpieza urbana o sería un desastre total? El impuesto sobre las barbas. Inglaterra y Rusia. Imagina que tu estilo personal, como llevar barba, esté sujeto a impuestos. En el siglo XVI, el rey Enrique VIII de Inglaterra implementó un impuesto a las barbas, considerando que una barba era un símbolo de estatus y riqueza. Cuanto más prominente era la barba, mayor era el impuesto que se debía pagar. Posteriormente, en el siglo XVII, el zar Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande, también impuso un impuesto similar. Su objetivo era modernizar la sociedad rusa y alinearla con las tendencias occidentales, donde afeitarse era la norma. Aquellos que deseaban mantener su barba debían pagar una tasa y portar una ficha de barba como prueba de pago. Estos impuestos no solo afectarán la apariencia personal, sino que también reflejan los intentos de los gobernantes de influir en las costumbres sociales y recaudar fondos adicionales. Una curiosa intersección entre moda, economía y control estatal. El impuesto sobre la soltería. Antigua Roma. En la antigua Roma, el emperador Augusto implementó la Lex Papia Poppaea, una ley que imponía impuestos a los hombres y mujeres solteros, así como a aquellos matrimonios sin hijos. El objetivo era promover el matrimonio y la procreación para aumentar la población y fortalecer el imperio. Los ciudadanos que no cumplían con estas expectativas sociales eran penalizados económicamente, mientras que las familias recibían numerosos incentivos fiscales. Esta política reflejaba la importancia que Roma otorgaba a la familia como núcleo de la sociedad y su interés en asegurar una descendencia que garantizara la continuidad del imperio. A lo largo de la historia, los impuestos han sido herramientas esenciales para financiar gobiernos y moldear sociedades. Estos ejemplos nos invitan a reflexionar sobre la relación entre ciudadanía y fiscalidad, y cómo decisiones aparentemente inusuales pueden tener impactos profundos en la vida cotidiana. ¿Cómo crees que estos tributos han influido en la cultura y economía de las sociedades? Déjanos tus comentarios abajo. Si este viaje por los impuestos más extraños del mundo te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las curiosidades de la economía global. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran las sorprendentes formas en que los impuestos han moldeado nuestra historia. Juntos ampliamos la conversación y el conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio.